A partir de este momento te invitamos a escuchar La Tuerca. Muy buenos días, queridos oyentes y televidentes de La Tuerca en PLOS Radio y en PLOS TV. Este domingo, hoy, con uno de los dirigentes sociales y políticos más importantes del país. Yo diría el más relevante en este momento, porque tiene bajo sus hombros la dirección del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción. Es la organización sindical más beligerante que tiene el país y de hecho hay situaciones concretas que lo pueden decir así. La última huelga que se produjo aquí por unos incrementos y mejoras salariales para todos los agremiados del Suntrac, creo que queda registrada como una lucha importante en el movimiento de los trabajadores, porque se apostaba a que se iban a reunir, pero tuvo otra característica, que fue en paz. El Suntrac demostró y sus miembros que tienen la capacidad de movilizar sin enfrentarse a la autoridad o sin convertirse en excusa de aquellos que cuestionan el liderazgo del Suntrac y dicen que el Suntrac es un movimiento violento, por ejemplo. Y yo vi durante todas esas semanas a los obreros del Suntrac o a los obreros afiliados al Suntrac manejarse con disciplina, con respeto, de claro y en lo que querían, con convicciones firmes, pero además con números. No fue una solicitud basada en un hecho casual. Y creo que eso marcó un antes y un después del Suntrac. Y yo quería comenzar preguntándole a Saúl Méndez cuál es la situación de la industria de la construcción hoy, porque se nos habla de una crisis y algunos de los críticos del Suntrac dicen que la crisis es parte por el incremento salarial. Buenos días, gracias por la oportunidad. Y lo primero, frente al primer comentario que haces de las luchas que se desarrollan, en todas partes del mundo los pueblos desarrollan sus luchas en las calles. Y el nivel de violencia que desata el Estado contra ellos los obliga a defenderse. Solo basta ver lo que ha estado ocurriendo en Francia, que es un país de primer mundo europeo, o te vas a cualquier parte del mundo, incluyendo los Estados Unidos, y el pueblo cuando toma decisiones en función de la lucha que lleva adelante, el opresor lo reprime y obliga a defenderlo. Dicho eso, la lucha de los pueblos no tiene bozal. No hay quien pueda tratar de decir se desarrolla de X o Y forma. Eso va a depender de la coyuntura, el momento histórico que se está viviendo. Y en Panamá en particular, el canal de Panamá el 9 de enero no se recuperó sacándole la lengua a los gringos y que soltaran la carcajada. Se hizo en las calles, luchando, se puso los muertos, se enfrentó al imperio, al más grande del mundo. Ellos con armas, el pueblo con piedra y palo. Significa que las luchas populares revisten determinadas características en determinados momentos. Con relación al tema de tu primera pregunta, en relación al convenio colectivo y la industria de la construcción en este país, como el resto de la economía, vivió un momento que nuestros especialistas han llamado, y entiendo que otros economistas también lo han hecho, un momento extraordinario de crecimiento del Producto Interno Bruto. Ese crecimiento extraordinario concitó a que sin planificación ninguna, por ejemplo, parte del sector privado empezara a invertir de forma, se puede decir, importante. Por otro lado, hay un tema concerniente al gobierno, y esto es la administración pasada y presente. La actual administración, ya con casi 8 meses de gobierno, simplemente no le paga a los contratistas del Estado, y tampoco lo hizo la administración que se fue. Esto ha obligado, o es la excusa de los empresarios, para en proyectos donde debiesen estarse desarrollando obras con contratación de mano de obra de 400, 500 personas, estén reducidos al mínimo, 30, 40, 50, 60 personas. Te voy a mencionar proyectos que son importantes en ese sentido. El corredor de las playas, el segundo tramo lo eliminó la actual administración. El primer tramo le cortó unos cuantos kilómetros, ahí se ha tenido que reducir la mano de obra que estaba contratada. En ese mismo área
está un proyecto en Arraiján de saneamiento que lo pararon totalmente. Ahí habían aproximadamente 300 obreros del Estado. El tema de concerniente al cuarto puente con la línea 3 del metro, ya estaban los planos, ya se habían entregado a licitación, llegó el nuevo gobierno y dice, para eso ahí, el metro va por debajo en un túnel del canal y hay que rediseñar el puente. Eso no se va a hacer finalmente. ¿Cuántos años van a pasar para readecuar todos estos temas? Entonces todo eso trae como consecuencia el alto desempleo que hay en la industria de la construcción. El sector privado, porque dice que tiene inventario, o sea, construyó sin planificación, ahora sobra lo que se construyó, y su lógica es que hasta que no venden, no arrancan nuevos proyectos, y por eso hay esa reducción en el sector privado. En el sector público es responsabilidad del gobierno no pagarle a los empresarios sus cuentas, y por ende hay esta situación. Pero además, las políticas de empleo en el país. Este es un país desarrollado desde 1903 en el sector terciario de la economía, servicio comercio. El sector primario fue destruido, que es el agro, que es un sector productivo que demanda mano de obra, pero que al estar destruido, pues cada vez es menos mano de obra que sea. O el sector de la industria o de la agroindustria también, que en este país tampoco se atiende. Así que, digamos que estamos viviendo en este preciso momento parte de la profundización de la crisis del sistema capitalista en su fase neoliberal, en la que hay un decrecimiento económico, unos economistas hablan de desaceleración, etcétera. Sin embargo, a pesar de ello, el país sigue creciendo desde el punto de vista económico. 10 años sostenido de crecimiento económico tiene Panamá. Pero el problema que tenemos también es de desigualdad. Porque tú tienes crecimiento económico. Aquí hay 115 ultramillonarios que acumulan más de 20.000 millones de dólares. Mientras que el resto de la población, la mayoría de la población, vive en condiciones realmente deplorables. En materia de educación pública, salud pública, transporte público, en materia de pobreza. Aquí mueren niños todas las semanas de hambre. Personas, seres humanos mueren en Panamá por semanas de hambre. No estamos hablando de enfermedades de hambre, de enfermedades también mueren. Sin embargo, mientras que la inmensa mayoría padece esta situación, las cosas que no son bienes comunes, la riqueza general del Estado, en sus recursos naturales, en sus recursos económicos y en su incluso potencial, están siendo saqueadas y robadas. Todos los escándalos de corrupción que ya hemos escuchado, todos los recursos minerales que se han entregado. Por ejemplo, Minera Panamá sigue explotando la minería en el área de Colón, sin contrato, fue declarada inconstitucional y se sigue explotando. El caso, por ejemplo, de los puertos, donde en 20 años Panamá Port pagó $1 millón en impuestos, algo irracional por donde queramos verlo. Yo estoy seguro que en salario los trabajadores de este país, a los cuales les descuentan impuestos sobre la renta, no han pagado $1 millón en 20 años. Han pagado quizás miles de millones en impuestos. Pero ahí tenemos nuestros puertos y nos pagan $1 millón en 20 años. Y como eso, otras medidas que se toman, que no cabe duda, es lo que crea esta desigualdad que tenemos, que se profundiza, pero que además hay algo todavía más agobiante, y es que los especialistas a nivel mundial, incluyendo los especialistas del Fondo Monetario, del Banco Mundial, etcétera, han planteado una proyección de una crisis económica en este año en los países más desarrollados del mundo. Si nos referimos a Europa, nos referimos a Estados Unidos, Japón, etcétera, que eso cuelga, obviamente, en un momento como este, desfavorable para toda la población panameña, ¿no? ¿Cuántos trabajadores de la construcción están sin empleo hoy? Deben haber más de 30.000 personas sin empleo en estos momentos, y hay desesperación porque la gente está saliendo a la calle. A ti te consta, los medios así lo registran, es decir, exigiendo empleo. Los trabajadores de la construcción están exigiendo empleo, y el sindicato ya se ha pronunciado con relación a este problema del empleo en las obras de construcción, que deberían tener
más de 100 trabajadores y tienen menos porque el Estado no paga. Estamos exigiéndole al Estado que les pague a las empresas para que puedan desarrollarse las obras, por ejemplo. Pero además de ello, este no es solo un problema del trabajo de la construcción, esto lo vas a encontrar en toda la población económicamente activa que está desempleada. Y ese es otro de los males que tenemos. Incluso, si se puede llamar, en los mejores momentos de la economía, el 40% de la población económicamente activa está en la informalidad. Significa, no pagan seguro, no les pagan salario, no pagan vacaciones, no tienen derecho a 13º mes, no tienen nada. Y ese es parte de un problema congénito de una economía como la nuestra, que en verdad no hay desarrollo económico, existe desarrollo económico, pero no hay desarrollo humano y social, lo cual concita tampoco a desarrollo nacional. ¿Y cuál tendría que ser la fórmula, la salida? Fíjate, en ese sentido nosotros lo que creemos es que debe cambiar el modelo económico. El modelo económico no puede seguir siendo el modelo económico neoliberal. Debe haber primero un modelo económico debatido, discutido en la sociedad panameña que atienda el desarrollo económico con desarrollo social. Eso implica claramente ver la economía planificada desde el Estado, con inversión privada, obviamente, pero además apuntando hacia dónde queremos desarrollar, porque uno de los graves problemas de Panamá es que no tiene un plan nacional de desarrollo. Y como no tiene un plan nacional de desarrollo, cada quinquenio llega un gobierno que, patrocinado económicamente por algún grupo de los poderosos del país, finalmente su quinquenio es distribución del pastel del pedazo del grupo que financió y ganó en ese momento. E incluso hay de estos supramillonarios que financian a todos y que después hay que acomodarle los negocios, cualesquiera sean, para seguir, es decir, acumulando de la cosa pública y del negociado. Y todo esto es un grave problema. Por eso es que requerimos, sin duda, la discusión de un plan nacional de desarrollo que pase por desarrollo económico, desarrollo humano y social, que discutamos qué tipo de economía queremos, qué tipo de educación queremos, el tipo de salud que va a recibir la población y demás. Pero además también el país vive una profunda crisis, y esa profunda crisis radica en su institucionalidad. Una institucionalidad que cada vez más es claro que es podrida. Fíjate lo que acaba de pasar en el canal. El administrador, el actual administrador, gana casi $27,000 al mes. El gobierno de Cortizo acaba de ajustar el salario mínimo, en el mayor de los casos a 3.3%. Hay casos que no se llega al 1%. ¿Sabe cuánto representa eso en centavos? 5 centavos la hora en el mejor de los casos. Eso es una burla para este pueblo. Es una burla que esos $26,000 que salen de lo que entra en el canal y que gana el administrador, de allí ¿cuántos salarios mínimos salen? Divida $26,000 entre 600 para decir que el salario mínimo mayor es de $600. ¿Cuántas personas comerían ahí? Pero eso no es solo allí. Ya vimos que los famosos lectores de medidores en el IDAN están en 6,000, pero no son todos. Son los del poder. Y así como ese, otros nombramientos que se han ido haciendo por la actual administración del señor Cortizo, en el que los recursos, simplemente esos salarios inaceptables, pero que cuando se trata del pueblo, entonces tiran migajas como la que acaban de tirar en el decreto de salario mínimo. Y nótese que esa situación de la institucionalidad, que es lo que me trae la idea central, la encuentras en una combinación, una mancuerna entre altos jerarcas de gobierno, partidos políticos tradicionales, y una parte de los delincuentes de cuello blanco, empresarios, que están saqueando los recursos del Estado. Por eso es necesario, como lo hemos indicado también, el tema de una constituyente originaria para fundar un nuevo Estado, para desentar el país, para que los ladrones vayan presos, para recuperar lo robado, para crear un Estado de prosperidad, pero de prosperidad para toda la población. Cuando ustedes hablan de una constituyente originaria, he escuchado muchos discursos de quienes proponen la constituyente originaria, y una es barrer los poderes del Estado.
tener un país nuevo. ¿Eso qué significa? ¿Cómo se traduce? ¿Cómo se lo explicamos a la gente? Fíjate, eso a mi juicio es sencillo y hay ejemplos. Hoy tenemos un status quo que para quienes lo defienden nada puede ser variado. Atentar contra eso es algo poco menos que un terrorista o algo más que eso. Pero en 1903, por decir algo, ¿qué constitución regía Panamá? El departamento de Panamá. La colombiana. Y se desconoció todo eso. Y se desconoció el gobierno y se desconoció el poder legislativo y judicial. Y se formó un nuevo Estado. Eso barrió con todo lo que existía en la práctica. ¿Cuándo más opera un poder constituyente? El 9 de enero de 1964, 10, 11 y 12. El pueblo panameño desconoció lo que era la legalidad gringa de imposición de un enclave colonial en este país, reconocido por la oligarquía de 1903, firmados en tratados y demás. ¿Y qué dijo? No queremos eso. Sí. Entonces, ¿qué significa? Antes de seguir con la explicación, tenemos que ir al cambio comercial aquí en La Tuerca y volvemos para explicar mucho más sobre la visión de Saúl Méndez y de las organizaciones que representa sobre lo que debe ser una nueva constitución en Panamá. Vamos al cambio comercial y volvemos aquí en La Tuerca. Ya regresamos. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta en La Tuerca con Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, quien además fue candidato presidencial del Frente Amplio por la Democracia y tiene, además de la experiencia como trabajador de la construcción, es abogado. Así que conoce bien del tema, tiene la formación. Continuando el hilo de esta conversación sobre una nueva constitución, y nos estabas explicando la visión que tú tienes y tienen las organizaciones que tú representas sobre lo que debe ser una constituyente. Sin embargo, lo que hemos escuchado es que habrá un diálogo liderado o coordinado o facilitado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, porque el gobierno se ha decidido por la salida de que se apruebe en este periodo legislativo en 2 sesiones distintas y se lleve a una consulta popular. ¿Por qué ustedes no acuden a ese diálogo, participan y se suman y creen que la constituyente es una salida mucho más idónea? Fíjate, solo para terminar la idea antes de irnos a la pausa. La constituyente originaria está radicada en el artículo 4 actual de la Constitución, que dice que el poder emana del pueblo. Quiere decir que nadie puede ponerle un bozal al pueblo. No lo puede hacer Cortizo con el Ejecutivo, no lo pueden hacer los diputados con el Legislativo, no lo pueden hacer los magistrados en el juzgado. El poder emana del pueblo. La coyuntura actual, política, económica y social, indica que al estar destruidas las estructuras corrompidas por la actuación, tanto en los hechos como en el instrumento legal que existen para que todo este robo se dé, para que la corrupción sea impune, para que los jueces y magistrados liberen a los corruptos, como el caso, por ejemplo, Guardia o el caso Salerno, donde ellos entregaron 100 y la justicia o el juez le dijo, no, usted no se robó 100, usted se robó 50 y a veces los otros 50. Entonces está tan podrido esto que es necesario que el pueblo intervenga. La intervención del pueblo debe ser, a nuestro entender, con representantes de todos los sectores sociales, los indígenas, los campesinos, los profesionales, los educadores, los obreros, en fin, todo el componente, incluyendo a los que excluyen a las mayorías, representación de los empresarios y demás, electos por el pueblo, para que sean ellos los constituyentes y asuman los 3 poderes del Estado, porque los 3 poderes del Estado están perdidos en este país. La corrupción, ¿quién dice que en el Ejecutivo no se roba? Para ver. ¿Y de dónde salieron todo esto que estamos viendo ahora? Si hay notas periodísticas de ayer, de hoy, que dan cuenta de confesiones de sobrecostos en obras, etcétera. Y todo eso está impune hasta hoy. Y en el mejor de los casos, cuando llega la justicia, atrevidamente ha acuñado yo lo que es una lavandería judicial
lavan los procesos y dice, bueno, no, sí, fulano se robó eso, pero la justicia dice que no se lo robó. Entonces, por eso es necesario la constituyente. Ahora, ¿por qué no la constituyente paralela o el proceso que ya el gobierno fracasó en eso? Creo que en eso debemos coincidir. ¿Qué hizo el señor Cortizo apenas se sentó, dice él, en el taburete ese que no lo he visto en la presidencia? Quizás esté por ahí uno de adorno. Él tomó un proyecto, lo llevó a la Concertación Nacional, que ya ellos habían acariciado un proyecto allí también. Allí dice que actuaron en nombre de toda la sociedad panameña, porque ahí estaba toda la representación del pueblo panameño. ¿Suntra que estaba en la concertación? Nunca hemos estado, y siempre la hemos cuestionado además, porque nacen como estos mecanismos de diálogo de yo con yo para la imposición al pueblo, porque estos temas de diálogo, estos temas de concertación ya lo conocemos, y los resultados son palpables, pues, y vamos a usar algunos ejemplos. Pero después que la concertación lo discutió, regresó al gabinete. El gabinete lo aprobó, el proyecto constitucional. Lo envió a la Asamblea de Diputados. 1, 2, 3 debates, una pantomima de consulta y se aprobó la primera legislatura. ¿Cómo eso retrocede? ¿Cómo retrocede el pueblo en la calle? Desde que eso se empezó a discutir en octubre del año pasado, nosotros tuvimos varias veces en la Asamblea. Y debo decirte que sobre nosotros, los líderes de Suntra, de Frenadeso, de Conusi, pende un bloqueo que hemos denunciado de forma permanente y sistemática de los medios de comunicación. Términos generales, con salvajes excepciones. Tú ves todos esos programas todos los domingos, todos los días, la misma gente en el mismo ambiente, los mismos representantes del mismo poder. Pero en fin, se empieza la protesta. Al final un grupo de jóvenes se suman a la protesta, inician unas protestas ellos también, y la combinación de todas las protestas llevan al Ejecutivo a decir, espérate, vamos a parar esto aquí. ¿Por qué? Porque eso tiene que llegar al voto. Y ya todo el mundo, cuando el pueblo empieza a reaccionar, dice, bueno, ¿y qué fue lo que se aprobó ahí? ¿Y qué es lo que está ocurriendo aquí? Y como va a pasar por el tamiz del voto, entonces dice, espérate, vamos a aguantar ahí, vamos a sacar eso de allí. Hasta hace unos pocos días, entiendo, ya formalmente salió el paquete, y vamos ahora a que sea el programa de Naciones Unidas que dirija una supuesta consulta, un debate, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? Lo que razona el pueblo simple y llanamente. Tú no puedes poner al ratón a cuidar el queso, se lo comen. O a la zorra a cuidar el gallinero. No podemos entrar en lo que se conoce el mundo como el gatopardismo. Cambio todo como quien está barajando allí el juego de dominó, pero no cambié nada, están las mismas fichas en la mesa, los mismos números. Si queremos cambios sustanciales, estos cambios no pueden radicar en manos de quienes han generado todo el problema. ¿Y el PNUD no es un buen interlocutor? Bueno, fíjate, en el caso de Panamá, el PNUD ha tenido la particularidad que ha sido convocado a varios de estos diálogos. Y no sé cómo, porque la verdad es que para hacer eso, no sé cómo lo han logrado. Pero yo recuerdo, por ejemplo, cuando estuvimos en el 2005 en el tema del seguro social, a propósito de la ley de Martín Torrijos, 30 días de huelga, más de 3.000 presos, en fin. Cuando estábamos en la mesa debatiendo con argumentos, como tú indicabas al inicio, demostrando técnica y científicamente por qué las reformas paramétricas no eran solución al problema del seguro, y la ley, en vez de una ley que portara vida a la población, salud, bienestar, era una ley de la muerte. Finalmente, con el PNUD, actores a favor de la reforma se fueron al Pacto de Gamboa. Se fueron al Hotel Gamboa, allí pactaron fuera de la mesa y vinieron y la presentaron. Esta es la reforma y ahí quedó. ¿Qué significa eso? Significa que en ese caso en particular, como lo fue, por ejemplo, en el caso de Barro Blanco, donde participó el PNUD, ha sido claro que eso ha sido una burla para el pueblo panameño. Ahora, necesita el pueblo panameño que un organismo internacional sea el que guíe y dirija un proceso de esta naturaleza. Yo pienso que no. Fíjate que los fenómenos sociales de cada uno de los países, y en el caso particular pero entonces nuestro, ustedes no validan el rol del que se le está dando al PNUD frente a un diálogo para una reforma constitucional. Fíjate que no, porque lo primero que debemos decir es que cuando hay un conflicto y hay partes encontradas en ese conflicto,
una de las partes no puede imponer quién es el mediador. Eso tiene que ser discutido. La metodología tiene que ser discutida. Los temas que se van a abordar tienen que ser discutidos. Y eso no es lo que está ocurriendo aquí. Aquí hay un claro fracaso producto de la movilización popular infringido al gobierno en sus primeros meses de gobierno. Porque la única forma que el señor Cortizo decidió retirar no es porque él escuchó al pueblo, es porque el pueblo se movilizó. Si este pueblo no se hubiese movilizado, estoy seguro que en tu análisis ya coincidiría con el mío, de que a partir del 2 de enero ya hubieran pasado los otros 3 debates, ya estuviéramos en la fase de referéndum. Pero si los invitaran, que el PNUD diga, vamos a invitar a Suntra, a eso, al FAT, al CONUSI, ¿ustedes participan o ustedes se mantienen en la misma postura? Bueno, mira, las estructuras de gobierno, porque estas decisiones se toman por estructuras de gobierno, por lo menos en Suntra, que es donde yo presido en este momento, y en las otras estructuras no hemos definido si vamos a ir o no vamos a ir. Pero como estamos analizando el tema, y es correcto hacerlo, y se está generando opinión pública, estamos dando los antecedentes que ha ocurrido. ¿Qué ha ocurrido al pueblo frente a estos diálogos que hemos denunciado nosotros de yo con yo? Entonces, ha de llegar el momento que nosotros planteemos si vamos a entrar en la discusión o no. Ahora, y si lo vamos a hacer, ¿cómo se va a hacer? Independientemente de la decisión que tomen, ¿ustedes no creen que es mejor estar adentro? Independientemente de que mantengan la posición de la constituyente originaria, ¿no es mejor estar adentro para poder enfrentar a los otros sectores que proponen algo distinto a la visión que ustedes tienen? Fíjate, el debate de las ideas, que es uno de los grandes problemas que tiene Panamá, y la verdad es que debo imaginar que en tus análisis quizás coincidan con el mío, es que precisamente en el debate de las ideas en este país no hay tal rejuego. Hay un secuestro del debate de las ideas en este país. Aquí hay una idea preponderante que imponen a través de líneas mediáticas, porque el debate de las ideas está vedado. Porque cuando se ha abierto la posibilidad de debates de ideas, en ese debate de ideas nosotros hemos logrado movilizar al pueblo, con argumentos, con elementos científicos, con militancia. Como ya ellos saben que somos capaces de eso, entonces dice, espérate, eso no es así. Pero fíjate, yo creo que el tema es interesante del enfoque que tú le das, pues nosotros estamos en la Junta Directiva del Seguro Social. Por primera vez en este país, la organización más grande sindical, no porque yo lo diga, sino por sus actuaciones, como tú planteabas hace un momento, tienen un representante principal y uno suplente en la Caja del Seguro Social. Y ahí nosotros debatimos, y ahí cuestionamos, y ahí enfrentamos todo el saqueo que hay, porque ahí hay un saqueo de los recursos del Estado, de la Caja. Lo pasan de todas maneras, sí lo pasan de todas maneras, pero ahí nosotros lo denunciamos. De ahí pudimos dar cuenta de los documentos entregados a finales de diciembre de este año, que hicimos público el lunes pasado. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de debate, porque tenemos los argumentos, porque tenemos propuestas, porque esto no es nada más cuestionando, sino proponiendo qué creemos que debe hacerse. Y ahí hemos demostrado la calidad, como la hemos demostrado cada vez que se abren los debates, de que los elementos que nosotros planteamos tienen su sostenibilidad de carácter económico, que tienen un objetivo, que propundan por el bienestar social, por un mejor país, porque haya desarrollo económico con desarrollo humano y social. Es decir, tenemos planteo, lo tenemos, vamos a los debates, lo hacemos, no tenemos miedo a eso. Y obviamente, dentro o fuera, o combinando dentro con la lucha social o fuera con la lucha social, siempre habrá la posibilidad de que nosotros expresemos nuestras ideas. Tú utilizabas un primer elemento cuando iniciabas analizando el tema de la última lucha de Suntra. Y es que los elementos técnicos nunca hemos carecido de ellos, siempre lo hemos planteado. Ahora, ¿qué nivel adquiere la lucha social en determinados momentos? El mismo nivel de represión que impone el Estado a través de quien lo esté administrando. Hay un tema que tiene que ver con los trabajadores y con todo el país, que es la Caja del Seguro Social. Y lo que anunció el director Enrique Lao y lo que se está planteando. Y los escenarios que hay. Sobre eso quiero hablar después del cambio comercial aquí en La Tuerca.
Ya regresamos. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta en La Tuerca, en el último bloque del programa con Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción. Hemos examinado rápidamente, porque podríamos estar aquí varios días, sobre la Constitución Nacional, la Constituyente, los problemas de la economía, la visión de Saúl sobre lo que está ocurriendo en el país, sobre la crisis en la industria de la construcción, la visión del sindicato sobre por qué se ha agravado la crisis en la industria de la construcción. Y hay un tema que compete a los trabajadores, fundamentalmente a los trabajadores, aunque haya otros actores como el gobierno y la empresa privada, y es la seguridad social, la caja del seguro social. El director de la caja del seguro social, el doctor Enrique Lao, convocó una conferencia de prensa y le dijo al país que el programa de jubilaciones y pensiones de los trabajadores, basado en el sistema solidario, está en crisis. Y que este programa hay que intervenirlo para que no quiebre de aquí al 2023, si no me equivoco, y las cifras no son precisas. Pero le dio la impresión al país que el seguro social está quebrado. Y después tuvo que echar hacia atrás y explicar y dar unos elementos. Yo tengo entendido que hay un abanico de recomendaciones que han hecho organismos internacionales, la Junta Actuarial de la Caja del Seguro Social, que creo que está incompleta, economistas y otros sectores. Sector trabajador, lo que yo he escuchado hasta ahora, unos con más énfasis, unos con menos énfasis, lo que han dicho es que hay que rescatar el sistema solidario y hay que acabar con la corrupción en la Caja del Seguro Social. Sé que Suntrac, esta semana que termina hoy, convocó una conferencia de prensa y enumeró una serie de situaciones que hay en el país, entre esas la del Seguro Social. Y nosotros queremos saber, los panameños, cuál es la visión del Suntrac sobre la crisis del Seguro Social y qué propone para solucionar esta situación que pareciera que es cierta. Pero en los últimos 30 años hubo el aumento de la edad de jubilación de hombres y mujeres, de 60 a 62 hombres, de 55 a 57 mujeres, ¿sí? Se bajaron las pensiones, se había arrebatado la partida de la partida segunda del 13º mes de agosto. Se luchó, se recuperó la partida, se acordó que se cotizara sobre ella porque antes no se cotizaba sobre el 10º. Después vino otra reforma, la de Toros Valladares. Esa fue la de Endara, Arias Calderón Infor, la de aumento de edad de jubilación. La de Pérez Valladares fue privatizar una parte de los fondos. De ahí nació el CIACAT, que quedaron administrando empresas privadas como Profuturo, que es una administradora de fondos privados, y cobra intereses por administrar esos fondos. Y Progreso. Se eliminaron jubilaciones especiales a unos sectores de trabajadores que la tenían. Luego viene el gobierno de Martín, aumenta las cuotas de 180 a 240 para jubilarse. Aumenta el porcentaje, antes pagamos 7.25, hoy pagamos 9.75% del salario, solo en seguro, casi 10%. Adicionalmente a eso se volvió a bajar las pensiones. Las reformas que el FMI ha planteado en esta ocasión, nuevamente, y de eso dan notas periodísticas aquí, habla de aumentar la edad de jubilación de hombres y mujeres a 65. Después cada 6 meses... Todo por igual. Por igual. Y después cada 6 meses aumentar hasta llegar a 70, los dos por igual. ¿Quién va a llegar a 70 pero años? Me parece que esta propuesta del Fondo Monetario Internacional es la misma que discutíamos aquí cuando estaba la cadena RCM. Recuerdo que estabas tú, Marixa Muñoz, por supuesto, y estábamos hablando de las propuestas, fue allá arriba, en el estudio de allá arriba, sobre las propuestas paramétricas. Así es, son las mismas. Ahora, ¿cuál es la posición de ustedes? La posición de nuestra es claro. Primero, tiene que haber una política de empleo que cambie el modelo económico que estamos planteando. Nosotros, el sector terciario de la economía está desarrollado bien. Necesitamos invertir en el sector primario y secundario.
son sectores productivos que demandan mano de obra, que esto tiene que estar concatenado con la educación, formar los profesionales que requerimos para esos dos sectores de la economía, generar empleo bien remunerado para que en su efecto haya trabajo permanente con cotizaciones a largo plazo. Pero además de ello, consideramos que los recursos de la caja, en el caso de invalidez, vejez y muerte, deben ser invertidos de forma productiva, casualmente para el desarrollo del sector primario y secundario, donde se puedan hacer inversiones y que retorne con intereses adecuados esos fondos al programa invalidez, vejez y muerte. Ejemplo, si fuese en el área de la construcción, tú podrías ayudar a financiar programas, proyectos de vivienda que tienen alta rentabilidad, incluso podrías bajar los precios para beneficiar a las personas, pagar un interés razonable y generar recursos para la caja del Seguro Social. Hemos planteado también recuperar lo robado. Nótese que solo con lo que se han robado en este país en los últimos 15 años, estamos hablando de más de 5.000 millones de dólares. Recuperémoslo y démoslo al programa Invalidez, Vejez y Muerte. Metamos un pedazo de eso a la educación para el desarrollo nacional. ¿Qué más estamos planteando con relación al tema del programa de invalidez, vejez y muerte? Es decir, este tiene que ser un programa solidario. ¿Qué ocurrió en el 2005 con Martín Torrijos y quienes aprobaron la ley esa de la muerte? La generación mía de 50 a 62 estamos pagando cuota. Estamos pagando cuota para que todo el que esté jubilado cobre su pensión. Pero en el 2005 le dijeron a cada persona que entraba al sistema que iba a tener una cuenta individual. Cuando yo hago así y llegue dentro de 12 años a cobrar mi jubilación, resulta ser que no hay ninguna generación cotizando al común para que me paguen mi pensión. Eso no fue un hecho creado. Ese es un delito con alevosía y premeditación. Tú estás dejando generaciones completas sin financiamiento de cuota. Aduciendo que el mejor mecanismo para resolver el problema de la caja era que cada persona tuviese una cuenta individual. Cuenta individual que hoy día la pensión está calculada en menos de lo que reciben los pensionados y jubilados hoy. Y sus pensiones son de miseria. ¿Tú sabes lo que dijo el Fondo Monetario Internacional? Que las pensiones con la reforma deben llegar a ser el 37%. Hoy es el 60%. Deben bajar al 37%. ¿Qué es una pensión de 37% en este país? Son $37 de cada 100. Apelando a los últimos supuestos 10 mejores años. ¿Cuáles 10 mejores años? Si la población está inestable, nunca su salario se incrementa. Si yo estoy trabajando hoy como indefinido y me votan y busco trabajo en otra empresa, me contratan con salario mínimo. ¿Dónde van a estar mis últimos 10 mejores años? Es decir, esta es una estafa a la vida, a la dignidad de los seres humanos. ¿Qué pasa? Hay quienes ven que los 12.500 millones que tienen activos y recursos económicos la caja es un negocio. La empresa privada hace muchos años quiere entrar ahí. Quiere que se los den como le dieron el fondo del CACAR. Ellos administrarlo, hacer ganancias, vivir mejor, acumular más. Y que el pueblo trabajador y su familia sigan sufriendo la consecuencia de esto. ¿Y qué hay que hacer para blindar el seguro social y sacarlo de donde está? Mira, el seguro social está regentado por mafias dentro y fuera. ¿Sí? Nosotros venimos insistiendo, y esto tiene que ver porque todo está concatenado. Aquí tú ves que vienen con un discurso chauvinista que afuera la OCDE, la OMC, la OCDE está imponiendo listas grises, bla, bla, bla. Pero si aquí hay un poco de delincuentes que se roban la plata, crean empresas para traficar droga, lavado de dinero, lavado de plata de armas, tráfico humano, ¿cómo no quieren estar en lista negra? Hay que capturar a los delincuentes que roban en la caja. Hay que meterlos presos y hay que quitarles lo que se robaron. Porque hay que limpiar ese problema que hay ahí. Nosotros hemos denunciado con anterioridad el tema de la junta directiva de la CAI. Como dije, nosotros tenemos dos ahí. Eso es como la pelea de burro amarrado, no con un tigre suelto, con una jauría de tigres sueltos. ¿Sí? Pero ahí está que una cafetería querían aprobártela en $5 millones. Una cafetería
que si las ambulancias tenían que ser concesión administrativa para que se hiciera negocio, que otro administrara, porque la caja no es para ambulancia, sino que eso tiene que ser el negocio de alguien. Y todo es un negocio. Mira, esto que yo tengo aquí es un informe de la unidad de análisis de proyectos de un departamento de la ONU. Esto es de fecha del 2016. Esto lo llevó el representante nuestro a la Junta Directiva, apenas lo accesamos. ¿Qué dice esto? Que el proyecto de Ciudad de la Salud es inviable. Que en el 2018 no iba a estar listo. Que iba a salir más de 1.200 millones de dólares. Este proyecto solo puede quebrar el programa de maternidad y enfermedad. ¿Quiénes van a ir presos por esto? El señor Lao, en su conferencia a la cual me invitó, dice que hay que negociar y se está negociando, pero que todos tenemos que entender que para terminar las obras que están paradas, por lo menos se ha calculado que se necesita 40% más de lo ya invertido. Si la Ciudad de la Salud empezó el proyecto por 600 millones y ya va por 1.100 millones, y este documento del 2016 decía que era inviable y que iba a costar más de 1.200 millones, ¿qué es lo que está pasando en este país? Entonces, después que se roban la plata, después que tú escuchas que no, que hay sobrecosto como se está declarando, no por mí, sino por ejecutivos de empresas que tienen el proyecto, tú nos vas a decir a nosotros que somos nosotros los que tenemos que cargar esta crisis. O lo que dice el señor Lao. Él dijo que en el 23, si no se hacía nada, capú. Pero el informe que presentan los miembros de la Junta Técnica de Auditores dice no hay estado financiero. No hay estudio actuarial. Pero ojo, llamemos un gran diálogo porque hay que reformar el seguro para aumentar la edad de jubilación, para aumentar el porcentaje de las cuotas, para aumentar la densidad de cuotas y para meterle el broche de oro, dice, entre otras medidas. Hago varias preguntas. ¿Suntrack aprobaría el aumento de la edad de jubilación? Nunca. ¿Suntrack aprobaría el aumento de las cuotas? Tampoco. Ninguna reforma. ¿Suntrack aprobaría la reducción de los beneficios? No puede ser. ¿Qué aprobaría Suntrack? Lo que ya acabamos de decir. Hay que meter preso a los corruptos y traer la plata para donde es. Invertir los recursos de forma productiva. Generar empleos indefinidos y con buenos salarios. Es decir, es cambiar lo que está afectándonos hoy en la raíz. Mira, si yo estaría de acuerdo con bajar la pensión de 60% a 37%, o sea, ¿qué yo le estoy diciendo al pueblo panameño? Que el que hoy pelea por una pensión, como lo están haciendo los jubilados, que es de hambre, la otra es de miseria. Si yo le digo al pueblo, auméntale la edad de jubilación a 70 años, y a ti tú desde que cumple 40, 45 tienes un problema para conseguir trabajo, ¿cuándo tú vas a tener jubilación? Si yo le digo, mira, ya no son 240 cuotas, son 350, pero el pueblo tiene que saber, Jen, que cada cuota es un mes de trabajo, y si el año tiene 12 meses, y yo en vez de trabajar 12 meses al año, trabajo 6 o 9, ¿cuántos años yo debo llegar para acumular 300 o 350 cuotas? No las voy a llegar. El mecanismo, ¿tú sabes qué es? Negarle pensión a la gente. Eso no es digno. En un país rico como el de nosotros. Si se convoca a diálogo, ¿qué hacen ustedes? Mira, como lo dije hace un rato, el problema de los diálogos de yo con yo ya están demostrados. Porque tú no puedes olvidar tu historia, porque tu historia revisada te permite ver el presente y te permite proyectar el futuro. Pero nosotros no le tenemos miedo tampoco a esos diálogos. Estamos claros, nosotros tenemos propuestas. En el 2005 hicimos una ley que no hablaba de programa de invalidez y de muerte, hablaba de los 4 programas. Le llamamos la ley de la vida. Estamos revisándola para ajustarla, pero hay salidas a las imposiciones neoliberales. Si seguimos con el mismo esquema, estamos listos. Y si no los escuchan, ¿qué va a pasar? Bueno, fíjate, casualmente estamos conversando, obviamente con los agremiados nuestros, los que están laborando en estos momentos, y tratando de informar a la población lo que está pasando. ¿Qué va a ocurrir? Es bastante complejo, porque cuando tú empiezas a informarle de esto a la gente inmediatamente empieza a reaccionar, es decir, rechazando esto. El método de lucha
se impondrá conforme se vaya desarrollando la coyuntura, ¿no? Pero lo lamentable de todo esto, es que incluso el pueblo tiene que dar un salto. Porque si está esperando los cambios desde la élite y sus representantes en los partidos políticos tradicionales, tenemos menos de 9 meses de un nuevo gobierno. El desempleo sigue agobiando. De repente tú escuchas estos problemas. O sea, ¿qué cambió? El inquilino de Palacio de la Garza, bien. El nombre también. El partido político también. Pero la estructura cambió. Estos problemas han cambiado. La gente está viviendo en un mejor país. En un país de oportunidades, de desarrollo, de respeto a la dignidad humana. ¿No? Y no ocurrió en el 90 cuando vino la invasión y no ocurrió después con el periodo de Pérez Valladares, ni de Mireya, ni de ninguno de ellos ha ocurrido, porque ellos están representando intereses concretos, mientras que el resto del pueblo está cargado. Mira lo que dijo la señora Eleta. ¿Quiere agua? Va a buscarla al río. ¿Y de quiénes son los ríos? ¿Y de quiénes son las potabilizadoras de este país? Del pueblo. ¿Qué le pasa? Tiene que ubicarse. ¿Pero qué me dice esa lectura? Que hay Rabi Blanco, que así es como nos tratan. Desde 1903, así es como ellos ven a este pueblo. ¿Sí? Y por eso este pueblo tiene que levantarse en su conciencia, en su capacidad de organización, en su lucha por conquistar mejores días. Como tú decías hace un rato, la gente quiere vivir en paz, quiere vivir con dignidad, la gente quiere empleo, quiere salario justo, quiere educación, salud, vivienda, trabajo, agua potable para el desarrollo de la vida. Yo no creo que eso que se está pidiendo no se pueda lograr. Se puede lograr perfectamente. Hay que conseguirlo luchando y cambiando las estructuras actuales. Hemos conversado con Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, ex candidato presidencial y un líder social relevante de este país, analizando acontecimientos importantes, el seguro social, las reformas constitucionales, la crisis económica, los problemas que tiene el pueblo panameño. Esta es La Tuerca y nos vemos el próximo domingo. Hemos presentado La Tuerca